El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús comenzó a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos, y les dijo: Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó una torre para el vigilante, se la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje al extranjero. A su tiempo, le envió a los viñadores a un criado para recoger parte del fruto de la viña. Ellos se apoderaron de él, lo golpearon, se lo devolvieron y lo devolvieron sin nada. Le envió otro criado, pero ellos lo descalabraron y lo insultaron. Volvió a enviarles a otro y lo mataron. Le envió otros muchos y los golpearon o los mataron. Ya solo le quedaba por enviar a uno, su hijo querido. Y finalmente también se los envió pensando: a mi hijo sí lo respetarán. Pero al verlo llegar, aquellos viñadores se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo y la herencia será nuestra. Se apoderaron de él, lo mataron y arrojaron su cuerpo fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y acabará con esos viñadores y les dará la viña a otros. ¿Acaso no han leído en la Escritura: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Entonces los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos quisieron apoderarse de Jesús porque se dieron cuenta de que por ellos había dicho aquella parábola, pero le tuvieron miedo a la multitud, dejaron a Jesús y se fueron de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos, el día de hoy estamos celebrando a San Carlos Luanga y compañeros mártires, y es aquí donde hoy, sobre todo después de la jornada electoral del día de ayer, se escuchan muchas cosas, a favor, en contra, que si hubo fraude, que si no hubo fraude, pero eso no nos tendría que preocupar. ¿Por qué? Porque a veces decimos, no, es que, por ahí ya algunos sacerdotes hablando de que ha entrado el comunismo. Y aquí, escuchando a historiadores, precisamente, hablaban de que el comunismo no es como lo vemos. Y el comunismo ya entró desde hace mucho tiempo a nuestras sociedades. Ciertamente no con el nombre del comunismo. Y escuchando a estos historiadores, también me resonaba lo que le dijo la Virgen de Fátima a Lucía, que eso sí se lo dijo solamente a Lucía, que decía que precisamente los errores de Rusia se esparcirían. Y hablando de Rusia, estamos todavía en 1917, todavía no caía en el comunismo como tal. Entonces, ¿cuáles eran los horrores de Rusia? Todavía no se sabían. Sí, estaban por ahí que la guerra de los bolcheviques contra los mencheviques, que era la minoría contra la mayoría, los burgueses contra los los burgueses contra los proletarios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dice, ¿cuáles son los errores de Rusia? Cuando antes de entrar el comunismo, ¿qué era lo que proponían los grandes mentes comunistas? Matrimonio homosexual, aborto legal y todo esto que, podríamos decir, ya no es nada nuevo para nosotros. Simplemente por ahí, la capital del país, es la que ha venido sufriendo esto ya desde hace unos años. Fue la primera ciudad en el país en,
poner el aborto legal, fue la primera ciudad en tener también el matrimonio igualitario, como se le suele llamar. Y es ahí donde podemos ver que pues esto no es nada nuevo. Inclusive en el gran, podríamos decir, imperio capitalista que es Estados Unidos, pues esto también ya tiene años. Y es ahí donde esos son los errores de el comunismo que tendríamos que temer. ¿Por qué? Porque esto va totalmente en contra del plan de Dios. De hecho, podríamos también pues escuchar por ahí un poquito a los mariófanos, en donde pues Sor Lucía de Fátima tiene una entrevista con un sacerdote mexicano, que es, si mal no recuerdo, misionero del Espíritu Santo, que es el Padre Fuentes, que era el no me acuerdo si es el término correcto, pero el procurador de la causa de beatificación de los primos de Lucía, Francisco y Jacinta. Y bueno, pues ahí dice que la última pelea de el demonio, de Satanás contra Dios, es a través de la familia. Y hoy lamentablemente podríamos ver que no hay familias. Y esto por todas estas ideas que vienen, por todo esto que nos está atacando. ¿Y por qué dicen, Padre, y qué tiene que ver con el santo que mencionó o qué tiene que ver con el Evangelio del día de hoy? Bueno, primeramente con el santo, ¿por qué? Porque San Carlos Luanga y sus compañeros murieron por causa del emperador, que tenía ahí pues sus tendencias homosexuales, tenía un sentido muy sodomítico, y entonces pues llega este joven sacerdote, ya autóctono de Uganda, y pues con muchos laicos, catequistas sobre todo, pues le dicen, ¿sabe qué? Lo que está haciendo está mal. Y pues lo que hacen muchas veces los que están en el poder, en lugar de prestar atención, pues tratan de acabar con el problema. Se dice, pues muerto el perro se acabó la rabia. Pero como dice la oración del día de hoy, que es una frase de Tertuliano, la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Pero para que eso sea posible, también tenemos que tener esta apertura. Y hoy por hoy podríamos decir que pues los países africanos son los que tienen mayormente la tesitura de un cristianismo más tradicional. ¿Por qué? Porque pues bueno, aunque pues ya ha salido inclusive de que el Papa ha dicho que pues él nunca pidió las bendiciones a parejas homosexuales, pero pues padrecitos que se agarran, pues dijo que bendijéramos. Y esto pues hasta en la última entrevista que hizo aquí en Estados Unidos, bueno, no en Estados Unidos, pero de un medio de Estados Unidos, de la CBS, en donde le decían pues de que pues gracias a la fiducia supplicans que había permitido la bendición. Y él dijo, yo nunca la permití. ¿Por qué? Porque un matrimonio homosexual está en contra del derecho natural, del derecho divino. Entonces, pues es como a veces nosotros tratamos de malentender la información para hacer lo que se nos dé la gana. Y es ahí donde, pues precisamente es ahí donde nosotros tenemos que luchar verdaderamente. ¿Por qué? Por tratar de vivir el plan de Dios. Otro de los puntos que le atacan al Papa, no, es que la ordenación de mujeres, y pues ahí la periodista diciendo, no, pues es que una niña que es monaguillo, que pues ella sirve mucho a la iglesia, quiere ser diaconisa. ¿Y cuál es la respuesta del Papa? Bien tajante, dice, no, punto. Y es ahí donde, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros queremos imponer tantas cosas que no es el plan de Dios. Y si no es el plan de Dios, podríamos decir, ¿de quién es? Pues del plan del mundo, el plan del demonio. Y por eso hoy tenemos que recordar, bueno, los que fuimos al catecismo antiguito, ¿por qué? Porque ahora ya nos enseñan. Pero antes nos enseñaban, ¿cuáles son los enemigos del alma? Mundo, carne y demonio. El mundo, no porque
muchas veces he escuchado que dicen, no, pero es que ¿cómo el mundo va a ser tu enemigo si el mundo lo creó Dios para que fuera nuestra casa y todo? Bueno, eso estamos hablando del planeta, pero en el sentido del mundo al que se refiere es no caer en las ideologías del mundo. Por eso podríamos decir que es interesante que los primeros mártires, no el primer mártir, sino los primeros mártires como grupo que celebramos en el mes de junio, fue en contra del sodomismo. Cuando el mundo, ¿qué es lo que celebra este mes? ¡Ay, el mes del orgullo gay! ¿Cuál orgullo gay? Ya desde empezando, si estamos hablando de orgullo, es un pecado, que es el pecado de la soberbia. Entonces no podemos tener un orgullo. Y es precisamente el mundo lo que quiere acabar. ¿Por qué? Porque tradicionalmente el mes de junio es el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Por eso en muchas parroquias pues se siguen desde mayo rezando el Santo Rosario en honor de la Virgen María y luego se continúan todo el mes de junio rezando el rosario en honor al Sagrado Corazón de Jesús. Y es ahí donde podríamos preguntarnos, ¿cuántas personas van a las iglesias a rezar el rosario? Si son 5, son muchos. ¿Por qué? Porque hoy no queremos saber. ¿Por qué? Porque hoy estamos más pegados a las tendencias del mundo y por ahí cuántos se andan peleando de que si, ay, es que ¿por qué ganó este partido? Que ¿por qué este partido no? Que si, ¿por qué esto? Que si lo otro. Y pues como decía alguien, demagogia. ¿Por qué? Porque muchos de los que votaron por Morena, ¿por qué votaron? Y esto yo tengo porque lo escuché el día de ayer. De una persona, ay no, es que yo voto por Morena para que no me quiten mis ayudas. Y una persona que conoce a esta le dice, ¿y qué ayuda le dan? Ninguna, pero para cuando me den que no me la quiten. Y es ahí donde uno dice, bueno, pero ahora sí que cada quien, como dice el dicho, cada quien se ahorca con su propia cuerda. Así que no hay problema. Lo que tenemos que descubrir hoy en día no es tanto que si esto, que si lo otro, sino más bien qué tan fieles somos a Dios. Por eso en esto entramos ya en el Evangelio. ¿Por qué? Porque está haciendo Jesús, pues ahora sí que una parábola que nos habla de la historia de la salvación en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios se crea un pueblo. Por eso dice que un viñador plantó una viña, hizo un lagar, una torre para el vigilante. ¿Por qué? Porque era precisamente el pueblo de Israel que el Señor tomó desde Abraham, que podríamos decir que fue el fundador del pueblo de Israel, cuando ni siquiera era como tal un pueblo semítico, sino era Abraham un hombre caldeo. Y podrán decir, Padre, ¿y en dónde está o dónde estaba el pueblo caldeo? Bueno, por la península arábica. Y entonces el Señor le dice, sal de este pueblo y vete al lugar en donde yo te indicaré. Y ahí va el pobre de Abraham. Y uno podría decir, ay Padre, pero pues, ¿qué es de sorprendente tiene? Hoy muchos salen. Sí, pero estamos hablando de un hombre de 79 años. Que ya tiene prácticamente, por así decirlo, su vida resuelta ahí en Ur. Ya tenía su casita, ya tenía a su esposa que era Sara, ya tenía todo. Pero ¿qué es lo que hace este hombre? Confía en Dios. ¿Y qué es lo que hace? No importa, 79 años y ahí va el pobrecito. Llega a la tierra que le dice el Señor, mira, si puedes contar las estrellas, así será tu descendencia. Y esta va a ser tu tierra. ¿Y qué es lo que hace Abraham? Pues va y compra un terrenito para tener su casita. Y luego el día que se muere compran otro terrenito para poder enterrarlo ahí. Y así que compra la tierra que el Señor le prometió. Y luego ya están sus hijos, viene esa sequía, se van a Egipto, viven esclavos y luego regresan. Pero ¿qué es lo que pasa? Se han contaminado y entonces ya vienen todos los tipos de idolatría, que hoy también nosotros podríamos decir, al igual o en comparación del pueblo de Israel.
¿cuántas idolatrías tenemos? Ay, es que tengo ahí mi cuarcito para que me limpie mis chakras. Ay, tengo mi elefantito para la suerte. Ay, es que voy a que me lean las cartas, leo el horóscopo, etcétera, etcétera, etcétera. E inclusive podríamos decir que muchas veces hacemos inclusive ídolos de Dios. ¿Cuántos? Ay, no, es que traigo ahí en mi pescuecito mi rosario para que me proteja de todo mal. Pues te ayuda más que lo reces, que lo traigas colgado en el pescuezo. O cuántas veces, ay, no, mi San Juditas Tadeo, y ahora hasta que le pegan monedas en las patitas para que me dé mucho dinero. Pues trabaja para que tengas dinero. ¿Por qué? Porque hoy lo queremos todo fácil. Ay, no, le rezo a San Juditas y ya voy a tener mi carretonada de billetes. Ay, trabaja, Oragán. Y es ahí donde hacemos nuestros idolitos. De igual manera el pueblo de Israel. Y es ahí donde Él manda profetas. ¿Y qué es lo que hacen con los profetas? Pues los golpean, los apresan, los matan. Y es donde el Señor hace esa comparación de, pues, esos trabajadores que mandó. Y no les hacen caso, por eso manda a su hijo. ¿Y qué es lo que pasa? Literalmente lo sacan de la ciudad y lo matan, clavándolo de una cruz. Y es donde San Pedro, ya lo escuchamos en el tiempo de la Pascua, que decía precisamente, ustedes que sacaron a Cristo Jesús y lo mataron. Y es ahí donde nosotros tenemos que preguntarnos el día de hoy. Nosotros, igual que los judíos, rechazamos a Jesús y le damos muerte, no literalmente hoy, pero sí porque matamos nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque vivimos en el pecado. ¿Por qué? Porque vivimos de nuestros placeres. ¿Por qué? Porque le hacemos caso al mundo, al demonio y a nuestras apetencias mundanas o carnales. Y es ahí donde nosotros seguimos actuando como esos viñadores. Y literalmente el Señor le quitó el viñedo, le quitó el ser el pueblo de Dios al pueblo de Israel, no para siempre, sino hasta que ellos aceptaran a Cristo como el Mesías, que es una de las profecías que faltan, que todo el mundo acepte a Jesús como su Salvador. Dios mediante, ¿cuándo será? No lo sabemos, pero algún día será. Pero ahora nosotros podríamos preguntar, ¿y nosotros tenemos esa confianza de que Jesús es nuestro Salvador? Y lamentablemente muchas veces no. Y queremos hacer una iglesia a mi conveniencia. Queremos ser cristianos, como he escuchado algunos padres que dicen, queremos un cristianismo a la carta. Esto sí me gusta, esto sí lo hago, esto no me gusta, esto no lo hago. No. Y es ahí donde nosotros empezamos. ¿Por qué? Porque entonces yo decido qué o no qué. Y que si ya no me gustó lo que dijo el sacerdote, pues ya nos parecemos cristianos. Y esto lo escuché precisamente de un pastor cristiano que decía en uno de sus servicios, decía, no, imagínense que un diácono de la iglesia católica le diga al obispo, ¿sabe qué? No me gustó esto, me voy a hacer mi propia iglesia por allá. O que el sacerdote le diga al obispo, es que no me gustó esto, me voy a ir. O el obispo le diga al papa, es que esto ya no me gustó. Dice, no, ¿por qué? Porque hay una jerarquía y cada quien tiene que responder según su capacidad. Y no lo hacen porque lo quieran, sino porque tienen preparación. Vuelvo a decir, dicho por un pastor protestante. Dice, con nosotros los evangélicos, que si ya el que estaba en el sermón no le gustó, pues se va y se hace su propia iglesia. Y si alguien de su iglesia ya se peleó con el pastor, hace su propia iglesia. Y dice, somos la iglesia más grande, los evangélicos, obviamente de Estados Unidos. Y dice, pero somos la más dividida. ¿Y qué es lo que nos dicen, por ejemplo, los santos? Como por ejemplo, de los últimos que he escuchado, San José María Escriba de Balaguer decía, 4 amores tiene que tener todo católico: amor a Dios, amor a la Virgen María, amor a la iglesia y amor al Papa. Y una persona le pregunta, porque está como en una tipo conferencia, y le dice, oiga, ¿y si el Papa
no es tan bueno. A ti no te importa, tú ama al Papa. Y si es malo, reza por él. Y hoy podríamos preguntar, no por el Papa, sino por todo mundo, de que cuántas veces ni siquiera tiene que ser el padrecito, nos enojamos con el que viene a misa porque, ay no, es que la persona que está en tal banca esto, ay no, ya no voy a ir a misa porque me voy a encontrar con esa persona, esa vieja que me cae tan gorda. Pues reza por ella. Es como por ahí veía a una joven que dice que fue a misa y pues así como que pasó a leer, porque pues bueno, en el sur de que a veces la misma gente pasa a leer, y dice que pues de repente llegó una señora con su carpeta ahí de cantos y empezó a cantar, y a la hora de la lectura se subió y se equivocó de lectura, y esta muchacha va y le dice, ¿se equivocó? Y así como que dice que le puso una regañiza a micrófono abierto. Y pues bueno, ya hasta el padrecito fue y le dijo a la muchacha, dile que está mal. Y ya como que la muchacha no, y dice, y después de eso se me quedó viendo. Y pues ¿cuántas veces nos pasa? ¿Y es por qué? Porque tenemos soberbia. Y es ahí donde nosotros tenemos que aceptar la voluntad de Dios, que es, sí, aprender a soportar con paciencia las debilidades de los otros, pero también no se olviden de otra de las obras de misericordia, orar. ¿Qué tanto oramos por aquellos que nos hacen el mal? ¿Qué tanto oramos por aquellos que no nos quieren? ¿Qué tanto oramos por aquellos que decimos que están fallando? ¿Qué tanto oramos por los demás? Y es ahí donde la puerca torció el rabo. ¿Por qué? Porque cuántas veces y nos quedamos en una actitud muy infantil. Por ejemplo, pues alguien decía que pues oraba después de la comunión y pues que se ponía, obviamente cuando era niño, esta persona, y pues empezaba, ay Señor, te pido por mi abuelito, mi abuelita, mi mamá, mi papá, mi tío fulanito, mi tía sutanita, mi tía menganita, mi tío tal, ay, por mi otro tío no porque me cae mal. Así como que, ay Dios mío. Pues sí, uno de niño, pero ¿cuántas veces nos quedamos con esa misma actitud ya que estamos todos viejos? De que, ay no, te pido por fulanito, pero Señor, no te acuerdes de tal porque es bien malo. No, precisamente reza más por él, ¿para qué? Para que deje de ser malo. Y es lo que necesitamos. Por eso el Señor nos invita a que nos comprometamos. ¿A qué? A vivir dando testimonio, dando fruto. Por eso ya lo escuchamos en tiempo de Pascua, la vid y los sarmientos. Y dice, al sarmiento que da fruto, el Señor lo poda, y al que no da fruto, lo corta. Entonces, podríamos decir, como por ejemplo, la higuera que no da fruto, le dice el dueño de la huerta, quita esa higuera que está ahí sin dar fruto. ¿Por qué? Porque nada más se está ocupando la tierra de oquis. ¿Y qué es lo que dice el jardinero? Señor, permíteme este año, voy a remover la tierra, aflojarla, le voy a poner su abono, su agüita, y si el próximo año ya no da frutos, entonces la corto. Esa es la actitud del cristiano, orar, a pesar de que estén haciendo el mal. Por ejemplo, pues hace poco recordemos que celebramos a los santos mártires mexicanos, y más de uno, inclusive, hasta bendijo a los que los iban a matar. Inclusive uno, pues tenía ahí su relojito, se lo dio al soldado y le dijo, yo sé que estás cumpliendo órdenes y necesitas, pues también tu recompensa. Mira, pues mi reloj ya, ¿para qué lo quiero? Toma. O un Santo Tomás Moro iba para cortarle la cabeza y pues iban con su moneda de oro, llega ante el verdugo, le dice, es tu trabajo y yo te recompenso por el trabajo para que lo hagas bien. Pone su cabeza en el sedazo y pues ya le dan el hachazo para quitarle la cabeza.
Pero es eso, el descubrir precisamente que muchas veces el otro actúa mal porque no sabe, que es lo que el mismo Señor dice en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que tener esa actitud de Cristo, esa actitud de muchos de los profetas. Oración. ¿Para qué? Para que la viña crezca, para que la iglesia viva y no sea yo el que quiera decir esto sí, esto no, sino que acepte a Cristo totalmente. Por eso el Señor en el Evangelio de San Juan es muy hermoso, porque prácticamente todo el Evangelio nos dice una cosa: el que me ama cumplirá mis mandamientos. Y la pregunta es, ¿qué tanto estamos dispuestos a cumplir los mandamientos de Dios? Por eso pidamos al Espíritu Santo y también a San Carlos Luanga que nos ayude hoy en día para que podamos vivir los principios de nuestra fe y luchar contra el espíritu del mundo que está atacando a nuestra Santa Madre Iglesia. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Continuamos con nuestra celebración con la oración de San Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz porque te amo, y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Continuamos con nuestra celebración.